Amados hermanos, bendiciones, shalom, espero que estén muy bien. Hoy quiero hablarles de la sabiduría desde lo que es la perspectiva hebrea. Y este tema viene a raíz de que tuve un sueño. En el sueño, el Abba me hablaba de la sabiduría y me decía que Yeshua es esa sabiduría con la que Él hizo todas las cosas. Y quizás este sueño me vino a raíz de que me quedé leyendo en el hebreo que en la primera línea de las escrituras dice Bereshit bara Elohim Aleph Taf Hashamain be Aleph Taf Haaretz. O sea que ese Aleph Taf está dos veces en la primera línea. Dice que Yeshua es el autor y creador de todo lo que existe, el mediador. Entonces, él diría así en español: en el principio creó Aleph Taf, o sea, Yeshua, los cielos, y Yeshua creó la tierra. Eso es lo que dice Aleph Taf. Yeshua es ese Aleph y esa Taf, principio, fin. Aleph es la cabeza y Taf es esa marca, ese sello, ese pacto, ¿verdad?, que Él vino a hacer y por el cual reconciliarnos con el Abba, con el Padre. Ahora, cuando me desperté, fui rápidamente a escribir todo lo que se me dijo. Y le voy a decir lo que yo escribí y después le voy a desarrollar un poquito el tema, no haciéndolo muy largo. Entonces, cuando me desperté era como que algo me decía: ve y estudia la sabiduría en hebreo. Entonces fui y busqué qué era sabiduría en hebreo y es la palabra shokmah. Termina con la Hei. La Hei es la revelación del Hijo. Mira, he aquí, ¿verdad?, el Hijo, la revelación. Entonces hay una revelación dentro de la misma palabra sabiduría. Y esta palabra tiene las 4 letras: Shet, que es la 8, Kaf, que es la 11, Men, que es la 13, Hei, que es la 5. Si usted la suma, da 37. Si usted busca los valores numéricos de todas, es 8, 20, 45, y usted lo suma, da 73. Entonces me quedé pensando en el 73. Y me fui a sumar y a hacer otra suma y llegué pues a pensar en el 73 en cuanto a los años de Israel. 2021 cumple 73. Y recuerden el tema que les hablé del 2021, 21 más 7 son 8, y que hay una posibilidad de que queden todavía estos 7 años, aunque hay personas que dicen que que queda menos, otros que queda más, y solamente les di una perspectiva de lo que pudiera ser. Pero me llevó todo esto a pensar en que para poder entender estas cosas tenemos que llenarnos de Yeshua, que es la sabiduría. Entonces, esto fue lo que yo escribí: lléname de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor. El temor es los mandamientos. Lléname de tu espíritu. La sabiduría estaba con Él desde el principio. El verbo estaba con Él. Yeshua es la sabiduría. Con sabiduría hizo el mundo. Con la palabra hizo el mundo. Si me amas, guarda mi ley, mis mandamientos. Y el Espíritu Santo, o sea, la llenura, viene y te enseña todas las cosas. Pide más sabiduría. Sé llenos del Espíritu Santo, llenos de Elohim. Aleph Taf hizo cielos. Aleph Taf hizo tierra. Con sabiduría hiciste todo. Todo eso fue lo que traje del sueño y lo escribí rápidamente. Entonces, ahí luego me senté a desarrollar todo lo que le iba a escribir. Pero esto de la sabiduría me llevó a dos cosas. La primera está en el libro de Oseas. Y en el libro de Oseas nos muestra el misterio de Israel y de Judá. O sea, hay más de Israel, de las 10 tribus. ¿Por qué? Porque está representado por esta mujer que se volvió ramera, que se le da carta de divorcio, y que luego al final, cuando se hace la explicación de todas las cosas, incluso en el capítulo 13 dice que Efraín pasará por la gran tribulación, y aquel que puede entender el libro de Oseas entiende la restauración de todas las cosas, entiende quién es Israel, quién es Efraín, o sea, que entiende el nuevo pacto. Y al final dice quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa. Entonces la sabiduría está ligada a la prudencia, a ser sensato. Entonces, muchos hoy dicen estar en la restauración, pero todavía ni siquiera entienden realmente quién es Israel. Porque muchas veces
pues pasan de una religión a otra y repiten. Entonces, para poder entender bien, tenemos que buscar esa sabiduría, tenemos que ser llenos de Él. Ahora, el otro punto donde el Abba me llevó es en Apocalipsis, capítulo 13. Luego que tú entiendes tu identidad como Israel, no como Efraín, como Israel, tú comienzas a entender los tiempos. El Abba empieza a darte sueños, visiones, pero hay un compromiso tuyo de buscar y llenarte de esa sabiduría. Entonces, el capítulo 13 de Apocalipsis, este capítulo, pues nos habla de esta bestia, de que tiene 7 cabezas, que 10 cuernos, que luego sale otra bestia que parece cordero y que sale de la tierra, que una sale del mar y que entonces se le permite hacer guerra contra los santos. Todo el capítulo 13 tiene, para poder entenderlo, primeramente tiene que estar restaurado como Israel. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, lleno para poder entender. Y por eso vemos hoy que las personas no entienden los tiempos. Este capítulo 13, pues todo el mundo dice una cosa, que quién es el falso profeta, que quién es el anticristo. Y cuando llegamos al punto del 666, ahí es que usted va a encontrar de todo. Entonces, ¿cuántos hoy entienden este capítulo? Realmente, ¿cuántos? Por eso dice así, verso 18, aquí hay sabiduría. Entonces, para poder entender esto, tiene que ser Israel, tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder más o menos, porque todo no se nos ha revelado. Y mientras usted se mantenga ahí esperando, Abba, enséñame, y con ese deseo de aprender y ser humilde y pedirle que le llenen, porque dice él que le pidamos que nos llene de esa sabiduría para poder entender estas cosas. Entonces vemos al mundo hoy perdido. Están en las raíces hebreas, están en el mesianismo, y usted escucha cada cosa de esto del anticristo, de quién es el falso profeta y del 666, cada cosa. Entonces el Abba me hizo entender que para yo poder entender bien todo esto, mi enfoque número 1 es llenarme de sabiduría. Y creo que las personas hoy en día buscan erradamente la sabiduría en cosas externas como el Cábala, en los ángeles, en los pastores, en los rabinos, y la sabiduría no se busca ahí. La sabiduría se le pide a Él y se busca en la presencia de Él, que seamos llenos de el Espíritu Santo, llenos de Yeshua. Entonces, vamos a ver, porque si Yeshua es la Torah, Yeshua es el Aleph Tav, Yeshua es la sabiduría. Y fíjese que en el principio, pues Él hizo todas las cosas. Y en el verso 2 dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, Aleph Tav. Yeshua tiene los 7 espíritus de Elohim. Entonces, Él creó, Él es el autor de todo, de la creación. Él fue que te hizo a ti. Tienes que llenarte de Él. Por eso cuando decimos, ya no vivo yo, Yeshua vive en mí, lléname de tu espíritu, tú estás diciendo que te llene de Él, de la sabiduría. Salmo 136:5, al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, Elohim, nuestro Abba, hizo a través de Yeshua, que es la sabiduría, los cielos y la tierra. Fíjese que nosotros pedimos y Él nos llena. En Éxodo 35:31 dice, y lo he llenado del espíritu de Elohim con sabiduría, en inteligencia, en conocimiento. O sea, lo ha llenado del espíritu de Elohim en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento. Cuando somos llenos, pues vamos a ser sabios, inteligentes y entendidos. Efesios 5:18 nos dice, sed, es un mandato, sed llenos del Espíritu. Miqueas 3:8 dice, yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Eterno y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Fíjese que cuando somos llenos de ese poder del Espíritu Santo, Él está buscando corazones para llenarlos. Corazones que estén ahí dispuestos a buscar esa llenura. Y esa llenura no se busca allá afuera, no se busca en fulano, en aquel pastor, no es ahí. Se busca en la presencia de Él. Entonces, ¿para qué? Para darle a conocer a Jacob su rebelión. ¿Por qué? Porque estamos en momentos previos a los juicios. Alguien le tiene que
decir a Jacob su pecado y su rebelión. Entonces, aprendemos ¿para qué? ¿Para engordarnos? No, para hablarlo, para hablar. Nos llenamos del poder para nosotros expresar lo que la Abba nos da. Somos nosotros esa boca de Él. Él pone sus palabras en nuestra boca. Esas palabras son fuego que consume o fuego que purifica al que lo escucha. Somos llenos de Él. Lucas 4:1, Yeshua estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo en Hechos 9:17, cuando se le abren sus ojos, se le dice que él sería lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:9 dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:8, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:5, Esteban lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted está en gozo. No importa la situación, no importa lo que pasa, usted está feliz porque está recibiendo. Y eso es lo importante de buscar esa sabiduría. Y sabemos que, bueno, en el día de Shavuot, de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa sabiduría dice que la podemos pedir. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y si el temor viene a raíz de guardar los mandamientos, la obediencia, como dice Deuteronomio 4, dice que esta es tu sabiduría, tu inteligencia para que aprendas a temerme todos los días de tu vida. Y si Yeshua dice, si tú me amas, tú guardarás mi ley, mi Torah, mis mandamientos. Entonces yo oraré y entonces tú serás lleno del Espíritu Santo. Fíjese que tiene que estar dispuesto a obedecer. Entonces, Juan 14, usted lo puede leer eso en Juan 14, 15 al 17. Y en el 17 dice que Él enviará al Espíritu de verdad. Entonces, Espíritu que te guía a toda verdad, que no hay mentira en Él. Mientras usted ve a todas estas personas hablando tantas cosas, ¿por qué hablan todos diferente? ¿Por qué no tienen el Espíritu de verdad? No están llenos del Espíritu Santo. Usted tiene que buscar esa llenura, que es la sabiduría, que es Yeshua en usted. Verso 24 dice, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sí, porque hay gente que dice, no, porque es que los mandamientos de Jesús son diferentes. No, los mandamientos, la palabra que Yeshua dio, son las mismas palabras de nuestro Abba. Juan 1 nos dice, en el principio era la palabra, la Torah, ¿verdad? El verbo. En el principio era el verbo. O sea, el verbo es la palabra, el Aleph Tav, la sabiduría, Yeshua. El espíritu de Elohim, el que estaba desde el principio. Este era en el principio con Elohim. Y dice verso 3, todas las cosas por él, por el verbo, por la sabiduría, por Yeshua, por la palabra, fueron hechas. Entonces, le leo esto para que ahora entendamos lo que le voy a leer, que está en Proverbios capítulo 8. El capítulo 8 usted lo puede analizar palabra por palabra. Yo solamente se lo voy a leer y darle algunos puntos porque es un poquito largo y no quiero que se extienda el mensaje. Dice así, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Ahora, ¿quién está llamando? Porque la Escritura dice que Él está hablando a través del Hijo, que tú escucharás una voz a tus espaldas que te dirá este es el camino por el que debe andar. Él está clamando, llamando. Dice, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Él está llamando. Él está llamando por todas partes. ¿Usted recuerda lo que dice Mateo 22? En el verso 9 dice, id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos ustedes encuentren. Está por todas partes invitando. Y la gente está buscando excusas para no ir. Y Él dice, vayan y busquen y llenen. Hay espacio para las bodas. Entonces, la novia invita y está invitando. Está invitando. Pero la gente está muy ocupada en este mundo, no están entendiendo los tiempos, no se están llenando de sabiduría, no están comprendiendo, creen que falta mucho. Pero cuando nos llenamos de la sabiduría,
que fíjese que es lo que me llama la atención, que sabiduría en hebreo da 37 y 73. 73. Entonces, luego dice, verso 5, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Fíjese que está diciendo, entren, sabiduría, busquen, no sean necios, no sean simples. Le va a caer los juicios a los simples. Entonces, sean discretos, entren en cordura, en sabiduría, entendimiento. Estoy llamando, vengan. ¿Cuándo van a venir? Cuando se empiece, se arme el desastre, es ahora. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. ¿Y quién es ese? Yeshua, el ungido, el escogido, el que habla recto, el que abomina la maldad. Entonces, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Yeshua habla porque Yeshua es la sabiduría y la perversión no es de él. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Cuando usted entiende todas estas cosas, usted se goza porque las entiende. ¿Por qué? Porque ha alcanzado la sabiduría. Y cuando uno alcanza la sabiduría, uno quiere más y más, y más se llena, y más se llena de gozo. Entonces dice, recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. La sabiduría tiene más valor que todo el dinero del mundo. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Elohim es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces dice el verso 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Ahí está el yo soy. Yeshua, yo soy el maná, yo soy la vida, yo soy la sabiduría. Con la sabiduría te formó, te hizo. Con la sabiduría Él nos salva. Entonces, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. Como dijo Yeshua, el que me ama guardará mis mandamientos y yo lo llenaré del Espíritu Santo, que es la sabiduría, la que te da la revelación para entender todas las cosas. La gente hoy quiere entender las cosas sin estar llenos del Espíritu Santo. No, así no vamos a poder entender nunca. Tenemos que seguir buscando los tesoros, esas perlas escondidas. Yo amo a los que me aman, y dice, y me hallan los que temprano me buscan, los que madrugan a buscarle, los que están ahí buscando, dame, lléname de ti, lléname de sabiduría, quiero aprender, muéstrame esta palabra, revélame. Esos que están buscando la revelación del Hijo en su vida. Porque Yeshua es tan escondido el conocimiento y los misterios, los tesoros están en Él. Entonces dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. O sea, cuando nos llenamos de sabiduría vamos a dar fruto de vida eterna que tiene más valor que todo el dinero del mundo. Mi rédito mejor que la plata escogida, por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿A quién que usted tiene que amar? A Yeshua. El que me ama, mis mandamientos guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi palabra no es mía, es de mi Padre que me envió. El que me ama, el que me busca, me encuentra. El que me ama, los haré heredar conmigo. Serán coherederos conmigo. Usted no le dice, ay, sabiduría, yo te amo. ¿Verdad que no? Entonces, al que me ama, al que ama a Yeshua,
El que ama a Yeshua ama la sabiduría, se llena de él. Inmediatamente usted le ama, obedece sus mandamientos, usted es lleno del Espíritu Santo y usted sigue buscando y buscando esa llenura de llenar sus lámparas de ese poder del Espíritu Santo. Entonces, luego dice, Yahweh, escuche esto. Verso 22, Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Yeshua es el principio, él es el Aleph. Entonces, dice, antes de los abismos fue engendrada, la sabiduría fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos. Allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Ahí está. Y era su delicia de día en día. Su delicia, el Hijo en el que me deleito, en que me complazco, aquel que hará su voluntad. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahí está, usted se deleita en él. Entonces, nadie llega al Abba, a nuestro Padre, sino es a través de Yeshua. Nos deleitamos en la presencia, conocemos, él nos enseña, él nos llena de esa sabiduría, nos llenamos de él. Por medio de él es que hablamos, actuamos, dejamos que él nos posea a nosotros, así como la sabiduría está poseída en él. Entonces, cuando nos llenamos de él, nos llenamos de esa sabiduría, nos llenamos de su espíritu. Entonces luego dice, ahora, verso 32, ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Quién está hablando? La sabiduría, Yeshua, los que guardan mis caminos. Y dice, atended el consejo y sed sabios, sed sabios. ¿Quién es sabio para que comprenda esto? ¿Quién es sabio para entender los tiempos? ¿Quién es sabio para entender el antimesía, el falso profeta? ¿Quién es sabio para entender lo que viene? Porque el Espíritu te guía y te enseña lo que ha de venir. Entonces, atended el consejo y sed sabio y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida. Hey es la vida, la revelación del Hijo. El que encuentre al Hijo encuentra la vida eterna. El que me halle, el que nace de nuevo a través del Espíritu Santo, el que se llena de sabiduría que viene de lo alto, el que camina en sus caminos, el que se llena de él, el que se deja guiar de Yeshua, el que le encuentra hallará la vida y alcanzará la gracia, el favor, la misericordia del Abacadosh. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Wow. Yeshua es la sabiduría. Tenemos que llenarnos de él. Cuando nos ocupamos en disciplina de llenarnos de él, vamos a ir entendiendo todas las cosas. Y vamos a ser humildes como niños, sabiendo que necesitamos de esa llenura, que le anhelamos, que nos deleitamos en él. Vamos a estar ahí en espera de que él nos hable. Nunca nos vamos a envanecer porque el amor nos envanece. Cada día nos vamos a sentir que somos menos. Y cuando nos sentimos que somos menos, cuando somos así como Juan, pequeños, es necesario que yo me sea pequeñito para que él sea el grande. Entonces ahí vamos a empezar a comprender y a entender. Esa sabiduría nos llevará a entender. No seas sabio en tu propio entendimiento. El que quiera saber algo, hágase el ignorante para aprender a saber, para aprender algo. Entonces, en la humillación, ¿verdad? En ser como niños está el alcanzar esa sabiduría. Ser obedientes
a todo lo que el Abba nos dice que hagamos, hacerlo con valentía. Entonces, con poder nos llenamos de Él. Amén, amados hermanos, que Elohim me les bendiga. Shalom.